Buenas tardes, buenos días para quienes nos siguen desde América. Buena Vida se estrena con Facebook Live con alimentación, que es uno de nuestros pilares básicos. Y hemos querido invitar a Aitor Sánchez, que es dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario y miembro del Comité Científico de la Fundación Española de Dietistas y Nutricionistas, para hablar de dietas y mitos. Hola, Aitor. Muy buenas. Aquí estamos compartiendo justo el Facebook Live. Bien, voy a hacer exactamente lo mismo para que no se me escape. Aitor es autor de este libro que lleva el mismo nombre que su exitoso blog, Mi Dieta Cojea. Muchos de nuestros usuarios ya te conocen porque bueno, has estado en nuestras páginas y en algunas de la casa, pero me gustaría empezar hablando de algo que puede parecer una obviedad y que igual te da para otro mito, que es cualquiera puede hablar de nutrición. ¿Qué es un dietista nutricionista y por qué es importante? La verdad es que es una realidad más que un mito, porque es cierto que cualquiera puede hablar de nutrición, está pasando, podríamos decirlo. Otra cosa es que deba. Y verdaderamente los dietistas nutricionistas en nuestro territorio, en España, es una profesión bastante joven, que no se conoce mucho, que no tiene el espacio que se merece todavía en sanidad pública y en salud pública en general. Y verdaderamente es cuestión de tiempo que nos pongamos al mismo nivel que otros países de la Unión Europea y otros países en el mundo. Tiene que caer por su propio peso, porque ahora mismo ya no solo la salud pública depende de la alimentación, sino que hay que cambiar el enfoque, no puede estar tan medicalizado y tenemos que empezar a pensar en prevención y en promoción de la salud. ¿Qué diferencia hay con otros profesionales que trabajan en este sector o que bueno, lo tratan de alguna manera? Digamos que nosotros desde el punto de vista sanitario seríamos la profesión sanitaria que está centrada en la alimentación, dando las alternativas para que la gente coma saludable desde el punto de vista de la dietoterapia, como también preventivo, por supuesto, además de dar las opciones saludables a colectividades, estrategias de salud pública. Esto es muy diferente a lo que podemos encontrar en muchos medios o la gente que está hablando, incluso escribiendo libros como gurús desde un punto de vista mucho más pseudocientífico. Digamos que nosotros lo que queremos es trasladar la evidencia científica y las últimas novedades a la práctica para mejorar nuestro entorno en general como país. Pues Aitor tiene un blog que súper exitoso, afortunadamente, en el que sueles desmitificar un montón de titulares que aparecen en muchísimos medios. Teniendo este blog, ¿por qué decidiste hacer un libro? No es el camino en el que estamos acostumbrados, ¿no? De lo digital al papel. Ahí está, ¿no? Suele ser al contrario, sí. Intentando. Digamos que la presencia que teníamos en redes sociales y que teníamos en el mundo digital era bastante notable, era buena, pero cuando una persona de nuestro entorno y las personas que nos estén viendo ahora mismo serán conscientes, cuando alguien va a una librería, lo que se encuentra es un montón de títulos, todo está infestado de pseudociencia, todos los gurús, cada uno que tiene una propuesta diferente, alguien que te dice que esta va a ser la dieta definitiva, otras personas que te dicen que esto va a ser un veneno. Digamos que un poco mi propuesta personal y también la de Planeta con el sello PAI2 era la de traer un poquito de rigor, un poco de evidencia científica, pero de una manera entendible, y es un poco la propuesta que finalmente hace Mi Dieta Cojea, un poco también con el mismo sello del blog, de intentar contar cosas rigurosas, pero desde un punto de vista muy cercano para la gente. Lucía Martínez, que es compañera tuya en nuestro centro de nutrición y que tiene un blog también fantástico, dice de tu libro que es didáctico, esclarecedor, valiente, entretenido, diplomático y formal con puntilla. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, Lucía tiene sesgo, claramente, porque es amiga mía y socia además de nuestro centro de nutrición Aleris, pero me lo tomo como un honor de una gran divulgadora, y si verdaderamente hemos conseguido aunar todas esas cosas que dice, digamos que era el objetivo: ser críticos, ser didácticos y especialmente no tirar las cosas porque sí, no derribar todos esos mitos. Todo tiene un porqué, no es cuestión de criticar por criticar, y lo más importante, después de cada uno de los mitos que tiramos, no solo lo explicamos para que la gente pueda reproducirlo en sus cenas familiares o cuando considere, sino que también damos una alternativa para que entienda cómo podría haber sido mejor. A nosotros nos ha encantado,
Te vamos Un placer. desde luego que eso quede muy claro. Sí creo que es un libro para un nivel un poco avanzado, para gente que ya está interesada por la nutrición. Y sí que a lo mejor echan falta un poquito más aún de valentía. Lucía habla de diplomacia y formalidad con puntilla. Sí. Yo creo que para ser un título de un escritor novel hemos sido bastante valientes, porque hay, y la gente lo podrá ver, al igual que en el blog, hay capítulos que han sido muy polémicos y muy críticos. Ojalá pudiéramos decir que este libro es poco valiente comparado con el panorama de lo que se puede encontrar con las librerías. Sí que es cierto que no se dicen las cosas en el mismo tono que las puedo decir a lo mejor en las conferencias que se pueden encontrar en YouTube, o como puedo hablar con el blog, porque esto tiene una visión más de cruzar horizontes, de llegar a gente que no era las personas que me están escuchando en la actualidad. Por eso hago todo este paso de una manera más diplomática. Todo el camino lo explico de una manera quizás más educada o menos ácida, como puede ser el blog, porque digamos al que ya es lector o al que ya me conoce, ya puedo saltarme 3 pasos de explicaciones y podemos ir directamente a la crítica. Si es la primera vez que alguien me está escuchando, no puedo reírme, mofarme de la situación tan catastrófica que hay en España, por ejemplo, con el consumo de las galletas infantiles. Tengo que explicarle a la gente por qué las galletas infantiles no son una buena alternativa de desayuno, y probablemente si ahora mismo alguien nos está escuchando o está escuchando este mensaje por primera vez, le va a llamar la atención. Por eso este libro quizás empieza 2 pasos más atrás de lo que suele ser el blog, porque vamos a un target que quizás vive constantemente en los 20 mitos que trata Mi Dieta Cogea. No, mi hija te odia por lo de las galletas, sí. Pero bueno, eso ya es algo que tendré que lidiar no yo con es culpa mía, debería odiar a la industria alimentaria y a aquellos sanitarios que lo están recomendando día a día como un desayuno saludable. Pues fíjate que tu libro nos gusta mucho, pero casi antes de que empiece el texto, porque hay una nota importante en la que dices, en concreto, no es un manual de medicina ni pretende sustituir tratamientos médicos. Cualquier cambio que introduzca en su dieta debe ser comunicado al profesional sanitario que le trate. ¿Por qué es tan importante? Es verdad que es algo que todos los que trabajamos en este sector deberíamos incluir en cada una de nuestras publicaciones. Tal cual. ¿Por qué es tan importante recordarlo? Porque un libro no hace terapia, y porque un libro está orientado a que le pueda ser útil a lo lea quien lo lea. No podemos pretender, por tanto, como estos otros gurús, que una persona coge su libro y pretende aplicarlo a su realidad. Eso precisamente es lo que hacemos los dietistas nutricionistas, hacer propuestas de alimentación personalizadas, con nombres y apellidos. No podemos esperar, y sería una mentira, que una persona compre un libro o vaya siquiera a un profesional de la salud y le saque una propuesta, una fotocopia, y nos la entregue, y así nos vaya a ir muchísimo mejor. Esto no se trata de tener un libro mágico, ni de tener una dieta de revista, como se suele decir, ni tampoco una fotocopia del cajón de un sanitario de nuestro país. Se trata de una desmitificación, y luego ya, si eso lo queremos aplicar a nuestro día a día, es posible que podamos mejorar muchas cosas, pero por supuesto es una guía para que luego, en el caso de que una persona decida contar con un dietista nutricionista o con otro personal sanitario que se lo aterrice a su realidad, ese es el valor añadido que hay que buscar si queremos buscar ayuda. Os recordamos que estamos en directo en Facebook Live y que tenemos a Aitor Sánchez, que es autor de este libro, Mi Dieta Cogea, por si queréis hacerle algunas preguntas. Mira, Carlos, a propósito de lo de las galletas, nos pregunta cuál es el desayuno perfecto. No hay desayuno perfecto, no hay desayuno perfecto, porque digamos que cada persona podrá desayunar aquello que más le guste. Lo primero que hay que entender es que no necesariamente hay que tomar un desayuno con ciertos y concretos grupos de alimentos. Eso de que necesariamente hay que tomar cereales, fruta y lácteo no tiene por qué ser así. Y ni mucho menos. Para tomar los cereales, los lácteos y la fruta que estamos tomando por las mañanas y nuestros niños, para eso, y como decimos muchos, para eso mejor no desayunar. No podemos tomar leches que están enriquecidas con azúcar, galletas que basan prácticamente su composición en harina refinada, aceites vegetales de mala calidad y azúcar, o cereales azucarados que incluso pueden ser hasta un 25, un 30% de azúcar en su composición. Eso no es saludable. ¿Cuál puede ser un desayuno saludable? Cualquier otra cosa que sea comida
y que sea saludable. Obviamente, aunque culturalmente tú no te puedas o no nos llame quizás desayunar verdura o quizás desayunar legumbres, que todo depende de la cultura gastronómica del país, porque por ejemplo en Reino Unido desayunan huevos revueltos y alubias con tomate. Eso es un buen desayuno. Si le quitamos las salchichas y el bacon, el desayuno británico no está nada mal, pero digamos que puede desayunar cualquier persona lo que le apetezca, que sea saludable. En el libro hacemos una propuesta que sea un paso cultural sin movernos mucho. ¿Quieres tomar esas versiones de lácteo, fruta y un cereal? Pues te puedes hacer una tostada con tomate, una tostada con un aguacate, un bol al que le eches un yogur natural sin azucarar y unas nueces y un plátano partido. Todo eso es una propuesta muchísimo más saludable que tomar azúcar con azúcar con azúcar con azúcar. Pues volviendo al libro, y aún sin empezar el texto, ya cuando empecemos el texto no sé qué va a pasar, también nos encontramos en los agradecimientos algo que nos ha encantado, que es una dedicatoria a tu abuela por mal alimentarme, aunque ella no lo sabía. Fíjate que se suele hacer referencia siempre a cómo comían nuestros abuelos o... Sí. ¿Qué es lo que hacía para alimentarte tan mal? Esa es una dedicatoria que podríamos hacer prácticamente a casi cualquier abuelo o abuela española que está con muy buena intención sobre alimentando a sus nietos, porque es una cosa que está pasando. Confundimos el amor a nuestros seres queridos con dar en exceso comida y sobre todo dar en exceso comida superflua. Tirando un poco de anécdota personal, yo sufrí un poco exceso de amor de mi abuela y siempre digo que peso ahora lo mismo que cuando tenía 14 años. Yo era un adolescente obeso, no quiere decir que entrase en el mundo de la dietética y la nutrición por eso, pero es cierto que pues lo típico, mi abuela me daba para merendar galletas, me daba copas de chocolate, me daba lácteos azucarados y prácticamente en mi plato no había verduras ni había fruta. Ella me alimentaba a base de pasta, de arroces, de mucho pan, de muchos bocadillos, y es lo que está pasando en España, que el mayor grupo alimentario que nos aporta calorías a los españoles son las harinas refinadas y los panes. Alimentos de una densidad nutricional no muy interesante, y siempre lo recuerdo, la base de nuestra alimentación debería ser, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, frutas, verduras y hortalizas. Y a partir de ahí ya vamos hablando de un patrón saludable. Sí, y efectivamente, aunque reconoces, bueno, pues por distintas evidencias, que para adelgazar la mejor estrategia no es evitar los hidratos, sí que hay que mantenerlos a raya. Incluso los buenos. Depende qué hidrato, digamos depende qué hidrato. Aquí viene un poco la cultura popular, que cuando hablamos de hidrato de carbono, la gente entiende pasta, pan, arroz blanco, cereales refinados. Ese es el tipo de hidrato de carbono que deberíamos restringir, pero dentro de esta pauta dietética no deberíamos englobar a todos, porque hay mucha gente que se vuelve lo que llamamos carbofóbica, todo lo que tiene hidrato de carbono lo rechaza y estamos entonces tirando y desechando otros alimentos que pueden ser muy útiles, muy interesantes, como son las frutas, como son las verduras, como son las legumbres, como son los tubérculos. Eso no puede entrar en ese saco. Tenemos que distinguir muy bien lo que es alimentos fuentes de hidrato de carbono saludables de los que son superfluos y ultraprocesados. Ahí es donde tenemos que atacar, ahí es donde hay que poner el foco de atención y eso es lo que hay que quitar de nuestra dieta. Y puede que eso haya sido una de las razones también del furor de las dietas sin gluten. Porque es bastante curioso, también dices en el libro que es absurdo hablar de sal sin gluten cuando la sal no lleva gluten. Pero sí. Te sorprenderías, sí, bueno, tú lo sabes más que de sobra, pero te sorprendes al coger una etiqueta del pavo o de una carne picada de pollo que lleva todo tipo de almidones, cereales... Tal cual. La gente se puede preguntar, ¿por qué me dicen muchas veces sin gluten? Claro, aunque la propia materia prima... es una de las maneras de saber que por lo menos no tienen esas harinas añadidas. Claro que sí. Bueno, pero podría ser una harina de otro cereal sin gluten. Digamos que es un paso. Aquí hay que distinguir dos cosas. Por un lado, la necesidad o no de quitarse gluten, de quitarse lactosa. Hay que recordar que no todo el mundo es intolerante al gluten, ni todo el mundo es sensible al gluten, como nos pretenden hacer ahora. Sí que es cierto que más allá de la celiaquía, ahora mismo estamos viendo en nuevas investigaciones científicas que hay personas que, aunque no son celíacas, son sensibles y empiezan a desarrollar un efecto proinflamatorio que le puede predisponer a otras enfermedades, pero también hay gente que le viene bien el gluten
bueno, no que le viene bien, que tolera bien el gluten, y entonces por tanto no está justificado retirarlo. También hay que aclarar una cosa, y no hay que defender al gluten a ultranza, porque digamos no es un nutriente que sea esencial, pero digamos, lo más importante es que si las dietas sin gluten están funcionando, entre comillas, o mucha gente las está siguiendo, es por lo que tiene asociado. Y es que retirar el gluten muchas veces viene acompañado de retirar basura alimentaria. Si tú retiras cereales, no es que lo que te iba mal era el arroz integral o el pan integral. No, lo que te iba mal era todos aquellos productos derivados de harinas, como pueden ser dulces, bollería, alimentos ultraprocesados y alimentos precocinados. Bueno, pues otra cosa que me apetecía dejar claro es que no es un libro para adelgazar. No. Lo que pasa es que es verdad que es muy difícil desligar, ¿no?, la palabra dieta al adelgazamiento. Tal cual. No es un libro para adelgazar, porque adelgazar no debe ser el objetivo, adelgazar debe ser la consecuencia. Es decir, si una persona sigue las recomendaciones de este libro, es probable que adelgace, pero como una consecuencia de seguir unos buenos hábitos. Eso es en lo que erramos, porque la gente se pone a dieta. Esto es un error como concepto en sí mismo. La gente no se tiene que poner a dieta como si eso fuese un momento finito con un inicio y un final. Las personas tenemos que seguir una alimentación saludable de por vida. Y eso no puede ser aburrido. Por eso no nos vale lo que nos dice una revista. Por eso tenemos que seguir las pautas alimentarias de los alimentos que nos gusten y que también sea saludable. En eso se basa vivir a dieta, bien entendido. Entonces no podemos buscar, por tanto, me voy a poner a dieta para adelgazar. Eso es un error de concepto y de enfoque en sí mismo. No, tenemos que buscar comer saludable porque nos va a venir mejor a nosotros para nuestra salud y como consecuencia lograremos alcanzar un normopeso, que es el que tenemos que tener porque vivimos en un ambiente saludable que nos lleva ahí. No seguir una purga, no seguir un mes restrictivo que nos haga perder de peso, porque si no tenemos una pauta alimentaria, una rutina alimentaria saludable, lo recuperaremos. Además de lo complicado que es adelgazar. Claro. No todo va, vamos, al revés. Prácticamente valen muchísimas de las estrategias que nos enseñan o que nos recomiendan. Cada uno adelgazamos de una manera. Es que no hay que negarlo. Digamos, la pauta alimentaria que hay que seguir para adelgazar es fácil, pero adelgazar no es nada fácil, porque aquí entran en juego otros factores que son el ambiente. Vivimos en una cosa que a nivel de salud pública se llama ambiente obesogénico. No nos adelgaza el que tú tengas que seguir esta dieta impresa o te está engordando lo que comes. Lo que te está engordando, y esto lo tenemos que mirar desde el punto de vista que somos unas víctimas de nuestro ambiente, nos está engordando la publicidad, nos está engordando la oferta que tenemos en nuestro lugar de trabajo, nuestro comedor escolar, si tenemos en casa frutero o una despensa que sea saludable. Al fin y al cabo, desde que nos educamos como niños y empezamos a adquirir un comportamiento alimentario, vamos a seguir las pautas de lo que nos rodea. Y hay cosas ambientales, hay factores ambientales que influyen drásticamente en ello. Si tú en un colegio o en una cantina vas a tener un mal menú o vas a tener una máquina de vending que tiene productos superfluos, cambias el ambiente de esos niños y adolescentes y vas a hacer que tiendan hacia un consumo superfluo. Si tú en casa pones un frutero en su lugar, estás cambiando su ambiente y estás contraatacando. Eso es lo que hay que hacer, cambiar nuestro ambiente, y entonces no tendremos que esforzarnos en seguir una dieta, sino que simplemente pues podremos comer lo que nos apetezca. Nosotros damos ejemplo, y en la clínica lo que hacemos, por ejemplo, es tenemos alimentos saludables, y entonces cuando tú tienes hambre y te apetece picotear, abres un armario y lo que te puedes encontrar son almendras, anacardos, algún lácteo entero sin azucarar, fruta. No hay lugar para malas elecciones. Si tú tienes malas elecciones cerca y que están muy ricas y que son superfluas, acabarás tomándolas. Tenemos algunas preguntas, pero bueno, casos muy concretos. A la gente le gusta preguntar por su caso concreto, claro, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo que tengo hipotiroidismo, que dice Verónica Gallego, o cómo comer sano preparando comida en el microondas, como dice Manda? O pues mira, igual este es otro de los problemas a los que nos enfrentamos. Claro, queremos que nos cambien la rutina que más influye en nuestra salud por una pregunta en internet o que esa respuesta esté en un foro.
A la persona que nos está viendo que tiene hipotiroidismo, ¿qué le aconsejo? Que acuda a un dietista nutricionista que tenga cerca, que le pueda ayudar con su plan de alimentación. Cocinar sano con el microondas. Yo creo que Internet tendrá muy buenas recetas sobre ello. El microondas es un buen instrumento que se puede utilizar, como pueden ser otras técnicas culinarias. No necesariamente para adelgazar hay que usar el microondas. Se puso en su día de moda porque parecía que como no le añadías aceite, que no es una buena idea para adelgazar, por cierto, o como hacías cosas sencillas, podía ser una buena herramienta, pero digamos que el microondas es una herramienta más que puede ser usado para adelgazar o no. Le invito a que mire un montón de recetas que pueda ver, que sean saludables, eso sí, pero digamos que una receta, sea para microondas, sea para olla, sea para sartén, lo que va a depender que sea saludable, más allá de la técnica culinaria, va a ser las materias primas que esté utilizando. Es verdad que en el libro también se sobreentiende que hay que iniciar prácticamente una guerra contra la legislación, que es bastante laxa e interesada, contra la industria alimentaria, por el procesado de los alimentos y los añadidos y tal, contra el etiquetado de los alimentos, que es un poco consecuencia de la unión de los otros dos. Tal cual. Del lío de sociedades españolas, fundaciones, asociaciones de nutricionistas o derivados, y nos pregunta insistentemente Villegar, Mario, una recomendación para un alumno en nutrición. Para un alumno. Yo entiendo que con este lío que hay entre vosotros mismos, ¿qué es lo que debe hacer? Muy probablemente que Mario, como cualquier otro profesional sanitario que esté ahora mismo en una carrera de salud, esté recibiendo pautas que están bastante obsoletas. Esto es culpa de un problema sistémico que hay en la educación en España, que luego ya lleva otro problema sanitario y otro problema legislativo. ¿Qué le diría? Que sea crítico, que compruebe si todas esas fuentes y todas esas cosas que le están diciendo en clase están actualizadas, porque mi dieta cogea, de hecho, es un cabreo de un estudiante universitario que cuando tenía 20 y pocos decidió empezar a divulgar porque todo lo que le contaban en clase estaba bastante desfasado. Cuando a ti te están dando diapositivas que basan su evidencia científica en estudios de 1991 a 1998 y no se está mirando lo que se ha descubierto en 2010, pues es prácticamente un insulto y una falta de ética de los docentes. También pasa que los buenos docentes están poco reconocidos en nuestro país. Entonces yo a cualquier persona que se esté formando actualmente en una profesión sanitaria le invito a que mire las fuentes, a que mire las investigaciones, que para eso tenemos la información más accesible que nunca hay en materia de salud. Tenemos los estudios, es muy fácil acceder a través de la biblioteca de tu universidad, y en lugar de creerte unas pautas que no están fundamentadas en nada, como lo de la pirámide alimentaria, lo de las 5 comidas al día, que hay que tomar un 55% de hidratos de carbono cada día, ese tipo de cosas que se han sentado como dogmas, que vayamos más allá, que seamos críticos y que pensemos quién ha salido beneficiado de todo este embrollo que se ha formado. Yo creo que es que además encontramos muchísima información sobre cómo adelgazar, ¿no? Al final es una de las grandes dudas del universo, pero nadie nos cuenta en concreto cómo engordamos, ¿no? Has hablado antes de los factores ambientales, pero bueno, hablo ya del proceso físico, ¿no? De engordar. ¿Cómo engordamos? Sí, engordamos como consecuencia de todo lo que has comentado del contexto que hay en nuestro país o que habría en un país obesogénico. Las profesiones sanitarias no nos están dando un buen consejo dietético. Nuestra legislación es muy laxa. Se puede publicitar prácticamente cualquier cosa diciendo cualquier alegación. A los niños se les está arrojando desde la televisión que el desayuno de los atletas son galletas ultraazucaradas, que les va a venir bien prácticamente azúcar en polvo, que la energía es realmente azúcar. Se están confundiendo los mensajes, las familias reciben ese mensaje y luego se creen que están actuando bien y están siguiendo una dieta saludable con sus niños. Todo este contexto no ayuda para nada. La legislación de España, sinceramente, es una de las peores de la Unión Europea, sobre todo si la comparamos con los países nórdicos, que tienen este tema mucho más controlado. Entonces es normal que luego, como consecuencia de todo esto, vayamos a ese supermercado que tiene tantos stands con comida ultraprocesada, que además se anuncia como saludable, acabamos consumiendo eso
y obviamente seguimos un patrón superfluo que no es saludable. ¿Qué es una dieta saludable al fin y al cabo o que nos haría evitar caer en un sobrepeso? Muy sencillo, y es en esto cuando he dicho que la pauta es fácil, aunque llevarla a cabo sea difícil. Una alimentación basada en materias primas, principalmente de origen vegetal. Lo explicamos al final del libro, no hay misterio. Abundantes, y con abundantes decimos abundantes verduras, frutas y hortalizas, acompañadas de proteína y grasa de calidad. Si quieres tomar carne, pescado, huevo, legumbre, que no estén procesados, que no estén ultraprocesados. No tomes surimi, toma pescado. No tomes salchichas, toma carne. Y con una grasa de calidad, frutos secos y aceite de oliva. Es que no tiene misterio. Lo que tiene misterio es aplicarlo. Que seas capaz de adelantarte a ese entorno obesogénico y que cuando te vayas en tren de viaje, en lugar de que te vayas a la máquina de vending y te saques embutido que está en una bolsita o un refresco azucarado, que hayas sido capaz de llevarte unos frutos secos en el bolsillo o una fruta en el bolso. Leíamos también parte del proceso químico que ocurre en el organismo, ¿no? El cómo el cuerpo primero llena las reservas de azúcar, cómo ese azúcar se transforma en grasa. En Eso exceso. Es algo que nadie hasta ahora cuenta con mucha claridad, ¿no? Piensan que si comes grasa, va a la grasa. va a la grasa, y si comes azúcar, pues no sé qué ocurrirá con ella, ¿no? Parece que va al cerebro y te ayuda a pensar. Exacto. Eso es lo que nos hacen pensar. No, nuestro cuerpo... Explícanos un poco cómo funciona. Nuestro cuerpo es bastante eficiente desde el punto de vista evolutivo para guardar energía. Es decir, estamos diseñados con rutas metabólicas que quieren guardar la comida en exceso, porque nuestro cuerpo, nuestro metabolismo no dice voy a ponerme a dieta. No, si comemos en exceso, esa energía la vamos a guardar. ¿Y cuál es la forma de almacenarla de una manera más eficiente? En forma de grasa. Ya sea que te pases con hidratos de carbono, que te pases con proteína, que te pases con grasa o que te pases con alcohol, que es otro tema bastante olvidado. Si viviéramos en un entorno ideal en el que solo nos guiáramos por nuestros estímulos y nuestras sensaciones de saciedad, sería fácil, porque únicamente cuando tuviéramos hambre iríamos a comer. El problema es que vivimos rodeados de anuncios, de publicidad, tenemos la nevera al lado, salimos a la calle y nos encontramos un supermercado, un kiosco que está vendiendo distintos alimentos que además son superfluos. Todo esto son estímulos que están distorsionando nuestra verdadera sensación de saciedad y nos están incitando a consumir más de lo que necesitamos. En España prácticamente no hay niños en un diagnóstico de delgadez. Estamos casi a la cabeza mundial de la obesidad infantil y es un tema que nos va a explotar en 2 décadas en nuestra cara. Nos pregunta también Cristina Infantes que para endulzar, ¿qué se puede utilizar que no sea azúcar y que sea sano? Pide mucho, me parece. Endulzantes sanos prácticamente es una contradicción en sí misma, es un oxímoron. Digamos que lo ideal sería ir reduciendo las cantidades con las que una persona va endulzando las cosas. Ninguna variante del azúcar, ni jarabe de no sé qué, ni sirope de no sé cuántos, ni panela, ni mieles, todo esto son azúcares simples. La Organización Mundial de la Salud lo dice muy claro. Hay que reducir lo máximo posible los azúcares libres de nuestra dieta. Cualquier derivado del azúcar es azúcar al fin y al cabo, habría que reducirlo. Y se pueden utilizar los edulcorantes como un primer estadio, pero lo ideal sería que tampoco estuvieran presentes en nuestra dieta. No tanto porque sean peligrosos, como se nos ha dicho mucho tiempo, sino porque no son inocuos. Hay que recordar que los edulcorantes, aunque no nos provoquen cáncer en las cantidades que estamos tomando, que se ha hecho mucha quimiofobia alrededor de ellos, siguen manteniendo esos estímulos, siguen mandándonos esas sensaciones de recompensa a nuestro cerebro, seguimos necesitando esos umbrales de sabor después de consumirlos y nuestro cuerpo realmente interpreta que hemos tomado una gran cantidad de azúcar a nivel sensorial y a nivel insulínico. No es por tanto una buena idea sustituir todo lo dulce por edulcorante, digamos que es mejor pero no suficiente. Yo invito a la gente a que vayamos desenganchándonos un poquito de los sabores dulces, porque también educará mejor a nuestro paladar y entonces las frutas, las verduras y aquellos alimentos que tengan azúcar de manera propia, porque la materia prima lo contiene, nos estarán más sabrosos y será más fácil incorporarlos a nuestro día a día. Nos preguntan que si ni la stevia.
La stevia es un edulcorante más, al fin y al cabo, y no podemos equiparar el consumo tradicional que había en las poblaciones de Sudamérica, como en Perú, como en Ecuador, y todos esos efectos de la stevia, a la stevia que se está comercializando en Europa. Es un edulcorante de nueva entrada. Si incluso nos pasamos por un supermercado, veremos que hay productos que están endulzados con stevia, pero que realmente la proporción que tienen es mínima, que el resto son polialcoholes. Digamos que no es suficiente, se puede utilizar como un uso cultural, pero no para ser una pauta del día a día en una persona, porque, insisto, seguimos acostumbrando a nuestro paladar a los sabores dulces. También nos preguntan si tienes pensado sacar una segunda edición. Yo siempre lo digo, que mitos, hemos seleccionado 20 porque considerábamos que eran los prioritarios. La idea es abordar todos los mitos que se pueda, seguir en pie de guerra. El blog, tanto en el programa de radio y también en el programa de la 2, estamos abordando constantemente mitos y falsas creencias sin parar. En realidad habría material como para 100, como para 150, para los que hicieran falta. Yo lo he dicho alguna vez de broma, si dentro de un año está justificado, a lo mejor sacaremos un Mi dieta sigue cojeando. Da igual lo que hagas, porque sigue sucediendo todo este aumento obesogénico. Pero ojalá haya una segunda parte. La respuesta ha sido magnífica. Hemos agotado la primera edición en un poquito más de una semana, en 8 o 9 días se ha agotado la primera, ya estamos en reimpresión con la segunda. Entonces yo creo que es un tema que está interesante, que hay que abordarlo, y más allá de que sea con este libro, a mí verdaderamente lo que me preocupa es que se empiecen a tomar decisiones políticas para que nuestra salud pública mejore. De nada sirve que una persona saque un libro, que todos los magníficos divulgadores en nutrición y dietistas nutricionistas estemos denunciando esto. Esto es anecdótico si no se empiezan a tomar medidas legales para cortar la nefasta situación alimentaria que estamos viviendo en nuestro país. Un poco a colación, ¿qué piensas de los suplementos alimenticios? Los suplementos alimentarios son una herramienta que se tiene que usar en condiciones concretas. Hay que tener una cosa en cuenta, y es que no son necesarios para una persona que sigue una vida convencional y sigue una dieta completa y saludable. En ese momento no hay que recurrir. Sí que es cierto que hay excepciones, es decir, ahora nos estamos dando cuenta en países con poca exposición solar, como Reino Unido, que va a empezar a suplementar vitamina D a todas las personas. Nuestra propia sal también está suplementada en yodo, pero hay que distinguir lo que es una medida de salud pública, que se toma una medida también concreta, valga la redundancia, para corregirla, de lo que es el uso individual de un suplemento. El uso individual de un suplemento debería estar prescrito por un profesional sanitario, y que no sea la persona que se deje guiar por intuiciones y decir: ¡ay, me encuentro mal, voy a necesitar un multivitamínico!, porque muy probablemente no lo necesite. Insisto, una alimentación saludable puede ser capaz de cubrir todos los requerimientos de nuestros macro y micronutrientes. Por lo tanto, los suplementos son una herramienta que un personal sanitario valorará si es necesario prescribir o no en ciertas condiciones. ¿Por qué es tan difícil encontrar estudios que respalden su eficacia? Porque, bueno, de hecho hay estudios que respaldan la eficacia de los suplementos, pero autofinanciados. ¿Por qué es complicado que un único suplemento marque la diferencia? Muy sencillo, porque nos tomamos durante el día 1 kilo de comida y no podemos pretender que una pastillita, por muy concentrada que esté, cambie o compense una conducta tan compleja como es la alimentación. Queremos pastillas, queremos cápsulas que corrijan un comportamiento alimentario que tenemos que es poco saludable. Eso es irreal. Da igual que ese compuesto se llame omega 3, que se llame resveratrol, que se llame fitoesteroles, es que da igual. Va a tener mucho más importancia tener una alimentación saludable que te tomes una cosa concreta. Entonces, de ahí viene la complejidad, que una única pastilla queda eclipsada por todo lo que viene siendo la dieta, y por otro lado porque no podemos confundir el efecto que produce un alimento
a una pastilla. Esto y mucha industria que intenta equipararlo y dice, toma mi pastilla de omega 3 que será tan buena como el pescado, o toma mi pastilla de concentrado de este extracto vitamínico que será tan bueno como la fruta. Eso no es equiparable, porque tú cuando te estás tomando la fruta o te estás tomando el pescado, te estás tomando matrices enteras que producen un efecto mucho más diferente a lo que es tomarte un único compuesto. Si tú te estás tomando un pescado, además del omega 3, estás desplazando otro alimento que va a ser superfluo. Si tú te tomas el omega 3 vas a tener que cenar y muy probablemente no vayas a cenar pescado, porque ya me estoy tomando ese complejo de ácido graso. ¿Qué probablemente cenes? Pues viendo nuestra cultura, carne. Con patatas fritas. Con patatas fritas. No podemos compensar de esa manera. Mira, hablan también de si estás a favor de dietas cetogénicas. La dieta cetogénica, para que la gente que no lo sepa lo comprenda, sería una dieta que está completamente desprovista de hidratos de carbono. Cuando se mira la eficacia de estas dietas, para dar una buena respuesta yo tendría que haber preguntado ¿para qué? ¿Para qué las defiendo? Verdaderamente la dieta cetogénica es una herramienta que se usa en casos como epilepsia y también se está poniendo de moda para pérdida de peso. Yo para pérdida de peso no la recomendaría porque no es más eficaz que una dieta baja en hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces, si le tengo que prescribir a una persona una dieta cetogénica o una baja en hidratos de carbono, prefiero una baja en hidratos de carbono porque va a ser más sostenible, va a ser mucho más fácil de llevar. Y por otro lado, me va a permitir meter alimentos más saludables como frutas, verduras y hortalizas, mientras que una cetogénica no tanta cantidad. Me va a permitir algunas verduras, pero no tanta cantidad. Se aleja más del patrón saludable general una dieta cetogénica que una baja en hidrato de carbono. Yo personalmente preferiría ser más moderado y no llegar al extremo de quitar todos los nutrientes. Todas aquellas dietas de adelgazamiento que se basan en esto buscan simplemente unos efectos rápidos que son consecuencia de perder el glucógeno de nuestro músculo, es decir, todas las reservas de azúcar que hay en nuestro músculo y hay en nuestro hígado, y que la gente pierda rápidamente ese azúcar y el agua que lo almacena. Lo que nos interesa es perder grasa a largo plazo, y eso se puede conseguir de muchas maneras, no solo con una dieta cetogénica. Lo importante es hablar de adherencia, de sea la dieta la que estés siguiendo, lo importante es que la hagas, que seas adherente a ella y que sea saludable. Luego ya entraremos en otros matices fisiológicos, pero no es lo primordial. Bueno, parece que se nos ha acabado el tiempo. Solo quería agradeceros que nos hayáis acompañado este ratito y muy pronto estaremos otra vez de vuelta con otro Facebook Live. Muchas gracias. Un placer.